¿Quién le puso Pacho y por qué? Pacho viene de algo que podríamos llamar una diferencia familiar, y es porque mi madre quería llamarme Patricio. Y cuando me escribe mi padre con mi abuela materna, se ponen de acuerdo y me pone Mario como mi padre y Ernesto como mi abuelo materno. Pero mi madre, que siempre tuvo carácter muy fuerte, decidió seguir llamándome Patricio. Patricio Y directamente. entonces el conflicto se resolvió con un hermano mayor, un pocos años mayor que yo. Decía Paticho en vez de Patricio, así que quedó Pacho, una especie de pacto familiar. Así que me quedó el Pacho. Escritor, historiador, médico especializado en psicoanálisis y psiquiatría, funcionario reconocido por varios países del mundo, premiado. Pero me interesa conocer a ese Mario de chico, esa esponja que recibía tanta información. ¿Cómo fue su infancia? Mi infancia fue una infancia de una familia burguesa bastante bien avenida, con dos hermanos maravillosos. Se destacaron mucho en la vida Guillermo, mi hermano mayor, gran politólogo. O sea, el día de su muerte es el día del politólogo Ujú. argentino. Alejandro, que está 3 años mayor que yo, el que decía Paticho, fue un pionero de la nutrición infantil. Y bueno, yo diría que fui un chico bastante complicado, ¿no? Muy tímido, bastante inhibido. Mi adolescencia también fue una adolescencia complicada. Yo llegué al psicoanálisis, como suelo decir, en ambulancia. Llegué al psicoanálisis no por una especulación intelectual, sino porque a un momento que se jugaba mi vida. Afortunadamente tuve mucha suerte, o fui bien derivado, y tuve dos muy buenos psicoanalistas que de alguna manera me permitieron, si bien no he dejado de ser un neurótico, tener una cierta compensación como por haber llegado hasta hoy, ¿no? ¿Por qué se jugaba la vida? Dijo. ¿Por qué? ¿Por qué se jugaba la vida? Dijo. Porque realmente no le encontraba la manija a la vida. Inclusive le confieso que he tenido fantasías suicidas y todo cuando era adolescente. Fue una adolescencia complicada. Después uno se vuelve un virtuoso de sus dramas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en psicoanálisis trabajé mucho el tema de los grupos terapéuticos, lo cual de alguna manera era una reacción a mi dificultad de niño y de adolescente incorporarme a los grupos. Yo veía los grupos de mis pares y era como algo inaccesible, digamos. Estudiar medicina fue una forma de estar más cerca de su padre. Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí, una forma bastante fracasada de estar cerca de mi padre. Mi padre era un hombre muy introvertido, muy dedicado a su profesión, era médico pediatra. Más bien su vida estaba más fuera de casa que en casa. Y yo siempre tuve una dificultad de comunicarme con él. Y seguramente usted dice la medicina fue una forma de tratar de aproximarme a él. Afortunadamente él fue muy longevo, fue bastante longevo, lo cual me dio tiempo como para poder hablar con él lo que no habíamos hablado, poder hacer con él lo que no habíamos hecho. Era una excelente persona, fue un gran padre, sin duda, ¿no? ¿Y cómo terminó esa relación? ¿Bien? Bien, bien, bueno, esto es una anécdota, pues yo estaba exiliado y, y un día llamé a casa con la dificultad que había de llamar, no era como ahora, o sea, además uno vivía prácticamente en la indigencia, y que una comunicación telefónica era realmente una fortuna. Y me atendió mi padre y sentí que no estaba bien de salud, entonces quizá por esta deuda no saldada, decidí volver muy valientemente, diría, o muy un poco imprudentemente, ¿no? Era en el 78, yo me di en el 76. Y prácticamente la idea de venir fue pues, juntarme con él y poder saldar las deudas que teníamos, con cierto riesgo. O sea, además coincidió con un momento muy crítico, cosa que yo ignoraba totalmente, que fue lo que se llamó la contraofensiva, de qué manera volvieron muchos montoneros de regreso. La cuestión es que, bueno, volví por Montevideo, en fin, bueno, tratando de tener ciertas seguridades. Y bueno, y ahí fue donde pudimos, después cuando volví también ya pudimos seguir conversando y haciendo. Tras la larga noche de la dictadura, Sí, la oscuridad de la dictadura, usted en el 83 es designado por Alfonsín
secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el primer secretario Exacto. de la democracia. Debe haber sido fascinante el democratizar la cultura con esa efervescencia, ¿no? Fue una experiencia apasionante y exigente, ¿no? Paradojalmente, antes había habido discusiones si la cultura servía para algo, si escribir un libro tenía algún sentido. Me acuerdo una escritora que le decía a Cortázar que no había que escribir libros, sino que había que agarrar el fusil, cosas por el estilo. Y paradojalmente la dictadura le dio mucha importancia a la cultura, la persiguió con saña, la concibió como un enemigo importante, ¿no? Entonces, había que darle la importancia, pero la importancia democrática que tenía. Y entonces, la cultura sirvió para hacer que la gente saliera de las catacumbas, donde se había refugiado, que perdiera el miedo al otro, porque realmente algo que el terror había impuesto era la idea de no saber si el otro era un espía, un delator. Inclusive, usted se acuerda del tema de las agendas. Había temor de darle el número a cualquiera, porque después, como todo el sistema represivo, un momento que ya no tenía más guerrilleros para devorar, o ya quedaban muy pocos, empezó a devorar, la máquina tenía que funcionar, y devoraba dirigentes obreros, dirigentes estudiantiles, intelectuales, y también gente que no tenía nada que ver. A veces tomaban una agenda y recorrían las páginas de la agenda y iban ensañándose con la gente que estaba en la agenda. También se trataba de hacer regresar a la gente que se había exiliado, sacar de las listas negras, a producir el reencuentro entre la cultura democrática y la gente. Fruto de ese gran trabajo, posteriormente, el presidente Menem lo designa en Nación, secretario de Cultura de Nación, y ahí me parece que el gran objetivo fue democratizar y popularizar el cine y el teatro en su parte, ¿no? Claro, ahí fue, prácticamente no había presupuesto, entonces para mí fue claro que lo que correspondía era, además de otra cosa, trabajar sobre las leyes. Entonces en ese periodo se aprobó la Ley de Financiación del Cine. O sea, toda esta industria del cine pujante tiene que ver con que en ese momento, con la aprobación, por supuesto, con el apoyo de la gente del cine, logramos que se aprobara la ley de financiación del Inca, ¿no? También el teatro, cuando se habla de la actividad del teatro, bueno, eso tiene mucho que ver con el Instituto Nacional del Teatro, que también con el apoyo de la gente del teatro y demás logramos. Por ejemplo, el original de la ley de teatro lo escribimos Lito Cruz y yo en mi despacho. Después pasó a la parte legal y lo escribieron como había que escribirlo, ¿no? O sea que efectivamente hubo progresos importantes en eso. Yo no sé cómo fue el gobierno de Menem en otras áreas, pero el área cultural fue importante. Me dejó hacer todo aquello que yo le pedía hacer. Se habilitó la Biblioteca Nacional. Se digitalizaron las bibliotecas populares, cosa que en aquel momento era algo muy novedoso, ¿no? Estamos hablando de hace algunos años. Pacho, siento una gran frustración, como miles de argentinos, Sí. porque sé poco, muy poco, de la historia argentina y siento que mi identidad está sesgada. Lo que aprendí en la escuela fue muy liviano, muy poco. ¿Lo ve como un problema grande de la sociedad argentina? Sí, porque no es tanto que liviana, sino que es una historia muy sesgada. Es una historia que fue escrita muy inteligentemente como una base ideológica para la organización nacional. Es decir, después que Urquiza le entrega la batalla de Pavón a Mitre, y entonces se pone en marcha el proceso de organización nacional por parte del proyecto vencedor, que es el proyecto porteñista, unitario, centralista, antipopular, extranjerizante. Entonces la historia tiene ese sesgo, de alguna manera se escribe justamente como una base doctrinaria. Entonces se escribe con una clara decisión de iluminar algunas cosas, oscurecer otras, resaltar ciertos personajes, jibarizar a otros. Entonces la historia que uno aprende es una historia sesgada. Y cuando uno tiene una historia falsa, usted ha hablado de psicoanálisis recién, pasa lo mismo que a nivel personal. Si uno tiene una historia falsa de uno mismo, si uno no conoce verdaderamente, o sea, si uno cree que la historia propia es otra de la que realmente es, ahí está la neurosis.
y más aún más allá también está la psicosis. A Apar- nivel nacional padecemos de un desconocimiento profundo de nuestra verdadera historia, ¿no? A partir de inquietudes, uno a través de los libros, especialmente de los suyos, uno va descubriendo o redescubriendo personajes. El libro como objeto, el libro como consulta. Y uno de ellos fue Juana Zurduy. Por ejemplo, de Juana Zurduy, en la escuela jamás me hablaron. Y me Claro. enamoré de Juana Zurduy. Juana Zurduy fue uno de mis primerísimos libros. Yo era embajador en Bolivia y mi familia había quedado en Buenos Aires, así que fuera de la gestión tenía bastante tiempo y encontré un material riquísimo de muy buenos historiadores bolivianos que no estaba impreso, estaban manuscritos o en fotocopias. Y entonces me encontré ese personaje fascinante, el cual lo único que sabíamos era la bellísima samba, ¿no es cierto?, de Ramírez y Luna. Y yo casi le diría que le encontré la justificación después de haberlo escrito. Porque Juana Zurduy es la reivindicación del papel de la mujer en las guerras independentistas. Porque de acuerdo a la historia oficial, que es esta historia liberal, escrita por hombres, para reivindicar hombres, la mujer ocupa un papel muy secundario. O sea, para los que nos están viendo y escuchando, las mujeres recordarán que en la escuela se hablaba de que las mujeres donaban joyas, bordaban banderas, prestaban el piano para que alguien tocara un himno, sobre todo esperaban a los esposos próceres. Pero no, Juana demostró que realmente, en Cuparme de Juana demostró que hubo muchas mujeres que combatieron a la par de los hombros, con lanza en ristre, con sable en mano, y Juana fue, inclusive ella dirigió un regimiento, diríamos, de mujeres, ¿no?, de amazonas, con tanto coraje que Belgrano le pide a Pueyrredón, que era el director supremo, que la premie, y entonces la nombra teniente coronela. Y luego la presidenta Kirchner la subirá a teniente general, ¿no? Otro personaje fascinante, teníamos un Che cubanizado, hasta que reescribió usted la biografía, y allí está esa figura de Chichina Ferreira, la primer novia del Che, la novia del Che que tuvo contacto con usted, pero mucho no le pudo arrancar. ¿Está rondando todavía el fantasma del Che en la sociedad argentina? El fantasma del Che está muy vivo, más que un fantasma es una presencia, ¿no? No hay más que ver las concentraciones que hay en las calles, la cantidad de retratos del Che que se ven, no solo en la Argentina, en todo el mundo. O sea, fíjese, Bassetti, que los contemporáneos del Che, es decir, De Gaulle, Kennedy, Mao Zedong, están ya en las bibliotecas o en los documentales. El Che está en las calles. El Che está hace poco veía una manifestación en Yemen y ahí estaban las pancartas del Che. Porque el Che representa aquellas virtudes, diríamos, que son la negación de lo que nos impone la sociedad. El Che, podemos polemizar sobre él, pues representa la ética, la decisión de morir por los propios ideales, la idea de la esperanza, ¿no es cierto?, la idea del compromiso hasta el fondo, mientras que la sociedad nos impone relativismo, materialismo, ¿no es cierto?, egoísmo, indiferencia. O sea que lo que mantiene al Che en las calles vivo es la sociedad en que vivimos, ¿no es cierto? Hay una joyita en su documental con una frase: nada es imposible, las imposibilidades las crea el hombre. Cuénteme esa historia, por favor. Tal cual. Esa, qué bueno que haya visto el documental. Es una frase que yo en el documental está en boca de su niñera, a quien yo entrevisté, Rosarito, en Altagracia, lamentablemente ya fallecida, que contaba que una vez hablaba con el Che y ella le decía que lástima que nunca voy a llegar a la luna. Y él le dice, no, si quisieras llegar, porque nada es imposible. Y luego le entrevisté a uno de los guerrilleros que lo acompañó en su experiencia, que fue el Benigno, y Benigno en cierto momento él dice que él, que era un guerrillero muy bien dotado físicamente, dice, bueno, por acá no vamos a poder pasar. Y el Che le dice exactamente lo mismo, ¿no? Nada es imposible, las imposibilidades las hace el hombre. Cerraba el círculo. Y lo hace, digamos, ¿no? Otro personaje increíble, muy bien historiado, es Rosas. ¿Por qué la historia argentina lo trata tan mal a Rosas? Porque Rosas también significa haber mantenido a raya durante 20 años a la oligarquía que fue la que escribió la historia.
O sea, la que escribe la historia es justamente lo que son los enemigos de Rosas. Rosas fue fue un jefe popular, por eso es que puede vencer a Inglaterra y Francia cuando invaden, y lo que se recuerda como la vuelta obligado, porque tenía todo el apoyo popular, digamos, se encolumnan detrás de él. Y bueno, sus enemigos son justamente los doctores, y muchos de ellos están en los barcos invasores. Rosas representa exactamente lo que la oligarquía argentina entonces y de ahora no quiere, que es el protagonismo de los sectores populares. Rosas representa eso, ¿no? Corríjame, usted como revisionista, Sí. si pudiese, si existiese la máquina del tiempo y pudiese volver el tiempo atrás, ¿se detiene en el 3 de febrero de 1852 para cambiar la historia? Para marcar el momento clave de la historia. Fíjese algo, le voy a hablar de San Martín. San Martín, cuando Rosas logra el triunfo y hace rendir, hecho extraordinario, una epopeya magnífica, a las armadas inglesa y francesa, las dos potencias del mundo. En ese hecho que fue la guerra de Paraná, la vuelta obligado, que recién se la reconoció en el 2011, ¿no es cierto? San Martín le escribe a Tomás Guido, que es su interlocutor epistolar, el que está de alguna manera enterrado con él, digamos, acompañándolo en su sepulcro. Le dice, ha sido la segunda guerra de la independencia. Como diciendo, yo me independicé a mi patria de España y Rosas ha independizado a mi patria de Inglaterra. O sea, ha impedido que Inglaterra se apodere de la Argentina. En Caseros sucede justamente lo contrario. O sea, es el momento que pasamos a ser dependientes de Gran Bretaña. O sea, ahí queda derrotado el proyecto independentista, el proyecto autosuficiente, la idea de un país que podía administrarse por sí mismo, que podía crecer por sí mismo. O sea, yo creo, hace poco me preguntaron cuál es una fecha clave de nuestra historia, cuándo se jodió la Argentina. Yo diría fue indudablemente en la batalla de Caseros, que luego se completa con la batalla de Pavón. Correcto. ¿No? Donde ya Buenos Aires ya se impone a los proyectos de la provincia, ¿no? Ahora San Martín colaboraba con Rosas en su política exterior. Sí. Sin embargo, San Martín, el gran héroe nacional, usted dijo alguna vez, si no me equivoco, que era uno de los próceres de los cuales menos conocíamos. Claro. Bueno, por lo mismo, o sea, San Martín fue un hombre muy próximo al federalismo. Y lo pagó eso, o sea, se tuvo que ir con riesgo de su vida en 1824, escapando de Rivadavia, ¿no es cierto?, su gran enemigo. Y él, eso hizo que, si bien Mitre tiene el mérito de reconocer que es el campeón, pero nos lo muestra mutilado de ideas. Si salimos, pasete ahora a la calle y le preguntamos a la gente, bueno, ¿qué pensaba San Martín? Bueno, lo que sabemos de San Martín es que cruzó los Andes, sabemos que era un buen estratega militar, que ganó 2, perdió 1, pero no sabemos qué pensaba. Porque el pensamiento de San Martín es irritante, digamos, para los sectores dominantes de siempre. San Martín es un hombre proclive al federalismo, un hombre de orden, por eso apoyó a Rosas, por eso es ese gesto extraordinario de que le dona su sable al morir, ¿no? ¿Qué homenaje mayor puede hacer San Martín? Y nuestra historia oficial no sabe cómo resolver eso, que el máximo maldito de la historia resulta que el prócer máximo lo homenajea hasta tal nivel, ¿no? Otro personaje de la historia olvidada que descubrí gracias a sus libros, Bernardo de Monteagudo, admirado por San Martín, por O'Higgins, un hombre un adelantado con su imprenta, con su fake news, si se quiere, de aquellos tiempos, Claro, sí, generaba sí. noticias falsas en el enemigo, era la acción psicológica, la bandera más grande que tenía, ¿no? Monteagudo es un personaje notable, es un gran civil en tiempos de militares, Claro. en tiempos de guerra. Y lo que hay que, cuando yo escribí mi libro de Monteagudo, lo titulé El pionero y mártir de la Unión Americana. Porque hay que reconocerle a Monteagudo que fue un gran americanista. Él fue, por eso es que nuestra historia oficial no lo tiene en cuenta, porque la historia oficial
fue escrita por aquellos que proponían, y lo lograron, que la Argentina fuera un país dependiente. O sea, que la Argentina, mejor dicho Buenos Aires, porque el resto de las provincias no interesaba mayormente, fuera la pampa inglesa. Por eso es que todos los trenes y más todo convergía en el puerto de Buenos Aires, porque se trataba de enviar toda la producción a Gran Bretaña, que en ese momento era la potencia del momento. Monteagudo, siguiendo la idea de Bolívar, que fue un gran estadista, y Bolívar tenía muy claro que el proyecto del Foreign Office inglés, en relación a las colonias que iban independizándose de España, era dominarlas y romperlas. O sea, hacer de los países varios, o sea, romperlos para hacerlos más dependientes y menos autosuficientes. Cuando uno ve el mapa de Centroamérica, realmente dan ganas de llorar. Y la Argentina se rompe en 4. Se rompe en Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Bolívar, de acuerdo con San Martín, otro gran estadista, recién hablábamos de que no conocemos lo que pensaba San Martín, plantea cómo reaccionar ante esto. Entonces propone una reunión en Panamá, por el hecho simbólico de Panamá es el Atlántico y el Pacífico, el norte y el sur, el Congreso Anfictiónico se llamó en Panamá, de que se reunieran todas las naciones que estaban independizadas o que estaban en proceso de independizarse y acordaran un proyecto común, un proyecto común de defensa ante los lobos que estaban acechando, que eran Inglaterra, ¿no es cierto?, y otros países europeos, la Santa Alianza, que eran países de Centroamérica. Monteagudo fue el ejecutor de eso, ¿no? Y pierde la vida, o sea, lo asesinan en Lima, 35 años tenía nada más. 35, justamente para impedir, para obstaculizar. El Congreso finalmente se hace, pero no tiene mayor efecto, porque hay varios presidentes o jefes de Estado que lo sabotean, entre ellos Rivadavia, ¿no? Un personaje muy nefasto de nuestra historia, al que no casualmente lo hemos premiado con la avenida más larga del mundo, ¿no? ¿Quién tendría que tener la avenida más larga del mundo en la Argentina? Yo creo que San Martín indudablemente es el gran protagonista, pero digamos que tiene una buena avenida. A mí me gusta mucho Dorrego. Yo soy muy federal en mi pensamiento. Y Dorrego fue el gran teórico, digamos. También pagó con su vida por eso, ¿no? O sea, la muerte de Dorrego se decide alrededor de una mesa en Buenos Aires, una vez que Lavalle lo ha apresado. No es un fusilamiento temperamental, es un fusilamiento pensado como un hecho político para sacarse encima a un tipo que fastidiaba, tenía gran atractivo popular, proponía una organización federalista, cosas que realmente irritaban mucho a las autoridades porteñas, ¿no? Dejando un poco de lado la historia y entrando en lo personal, usted es Sí. un hombre muy prolífico, muy creador, libros, teatro, cine, charlas. Se comió la vida. Yo siempre he tenido la idea de la muerte, siempre he tenido muy presente la muerte, o sea, el final. Soy como un futbolista que juega al fútbol, pero sabe que el momento el referee va a tocar el pito y se terminó el partido, entonces uno tiene que tratar de hacer goles, hacer jugar bien. O sea, siempre he tenido una idea de la finitud de la vida. Creo que eso es lo que me ha impulsado a tratar de gozar y de aprovechar cada minuto de mi vida, ¿no? Pero de joven fue hippie. De joven, bueno, también fue parte viví exactamente un tiempo en Europa, también es parte de la búsqueda, ¿no? De una vida intensa, sí, sí. ¿Cómo es el tiempo de escritura? ¿Cómo es su trabajo a la hora de encarar un libro? ¿Es ordenado, tiene ciertos tiempos o...? Un gran escritor que yo admiro mucho, como es el uruguayo Juan Carlos Sonetti, una vez le hicieron esta pregunta, ¿no? Y él contestó, mire, hay 2 formas de relacionarse con la literatura. Una es como lo hace Vargas Llosa, que es como si la literatura fuera su esposa, ¿no? Él se despierta, desayuna, escribe un rato, sale a caminar, vuelve, almuerza, una siesta, corrige lo que escribió la mañana. En cambio, yo vivo la literatura como fuera un amante. Me junto de vez en cuando muy apasionadamente, muy pasionalmente. Me pasa esto, ¿no? O sea, en general, yo puedo pasar un tiempo largo sin escribir, pero después cuando me siento soy muy aluvional. A veces no me doy cuenta, a veces por ahí entro y digo, ¿quién escribió todo esto? Porque
Me pasa eso, casi en momentos casi de éxtasis y de mucho... Como decía Borges, hay momentos que uno escribe que parecería al dictado de alguien que le está diciendo, digamos, lo que tiene que escribir. A veces no alcanza la mano, ¿no? A tomar todo lo que le están dictando de otro lado, ¿no? Y también hay lugar para el arte. Vi en su Instagram una de sus obras recientes, casi simétrico, en los platos de barros. Sí, 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 me gusta. ¿Cómo es eso de los Es platos? una especie de platos de barro de unos 24 centímetros que me gusta hacer collage con piezas de ferretería, tuercas. Así cuento, parece medio ridículo, pero bueno. No, Se ¿cómo puede es? entrar en mi Instagram, que es Pacho O'Donnell, y ahí van a ver algunas piezas de estas, sí. Hay 25.000 seguidores en su Instagram. Sí, Explotó en determinado momento. Aconsejo, compren mancuernas, hagan esfuerzo, que esto trae beneficios para la salud, para el sexo, y explotó. claro, porque en realidad eso empezó de la enfermedad, no de la salud. O sea, Perdón, yo, usted tenía bastón hasta hace poco. sí, claro, por un problema de equilibrio. Y yo empecé a hacer ejercicio a raíz de problema de insuficiencia cardíaca que tuve. Y después no paré, digamos, ¿no? O sea, encontré la maravilla de que se me regularizaba el colesterol, el azúcar, dejaba de tener ataques asmáticos, ya no necesitaba bastón. O sea, descubrí que es uno el que abandona la sexualidad, el cuerpo, el músculo, la energía. Porque como viejo y como vieja nos creemos que la vejez es sinónimo de deterioro. Y no es así, o sea, ¿no? Creo que para mí fue una experiencia maravillosa y casi casual, casi inadvertida, ¿no? Y lo que pasó con esto, que una vez mi mujer, Marina, me saca una foto de espaldas. Y me llamó la atención porque realmente tenía una espalda musculosa que nunca había tenido. Admito que cuando la vi creí que era Photoshop. Es tremendo. Sí, sí, a mí también me El impresionó. lomo de Me físico-culturista. impresionó bastante. Y entonces yo era de tan inexperto en estas cosas que pensé que esto del Instagram, que le había abierto una hija mía hacía 10 días, era como una especie de chat. Entonces yo había subido a mis amigos, a mis parientes. Entonces lo subí para que la vieran, pero resulta que la tomó Jorge Rial muy respetuosamente, le quiero agradecer. Y se entendió. Bueno, al principio sentí vergüenza, muy incómodo, porque estoy acostumbrado a hablar de mi cabeza, pero no de mi cuerpo. ¿Y lo sigue Y después practicando? pasaron cosas muy buenas, o sea, muchos viejos que se sintieron estimulados a recuperar el cuerpo, la sexualidad, la energía, la salud. Creo que los gimnasios se han llenado o no sé, llenado, pero han tenido bastantes clientes viejos o viejas que antes no tenían, porque muchos me escriben y me dicen, voy a empezar. Así que ha sido una experiencia completamente inesperada. Pero contaba que lo hacía viendo tele, después de Claro, pues yo tengo escribir. incorporado a mí, lo recomiendo, si puedo recomendar, Claro. que vaya al gimnasio y aprenda cómo se hacen las cosas, pero después incorpórelo a su cotidianeidad. O sea, por ahí a lo mejor usted llega y faltan 20 minutos para comer, bueno, en ese momento, mire un partido de fútbol, en vez de mirar un partido de fútbol agrandándose el culo, sentado o tomando una cerveza, que ahí tiene 1 hora y media, 2 horas que puede hacer gimnasia y no se va a distraer del partido de fútbol, ¿no? Fascinante. Usar el tiempo y me quedo con lo que dijo hoy, ¿no? Comerse la vida, porque es ver el partido y hacer otra cosa, además. Es pelearle a la muerte sabiendo que uno, le hablé de la muerte ya antes, es pelearle a la muerte sabiendo que uno va a perder inevitablemente, pero darle Darle batalla. un poquito de pelea, sí, por lo menos, que diga, bueno, está bien, la peleó por lo menos. ¿Qué tal es cocinando? Muy malo, Muy malo. muy malo. Sí, sí, no cocino prácticamente, Bueno, no. pero supongamos que el sábado pedimos un delivery, un asado, y hay que invitar a 5 personajes de la historia en su casa. Usted quiere compartir la cena con anécdotas, historias, con 5 personajes de la historia argentina. ¿A quiénes elige y por qué? Bueno, digamos, puedo elegir gente que aprecio, con lo cual me Obviamente. gustaría. Porque puede haber también elegir gente con lo cual uno no está de acuerdo y le gustaría invitarlo para discutir. Pero digamos, gente que La elección es aprecio. libre. Bueno, ya hemos nombrado algunos, San Martín, Rosas, Dorrego. Un personaje que me interesa mucho es Sáenz Peña también. Bueno, y evidentemente también un personaje muy interesante, el Che Guevara. Si usted me permite invitar 6, le agregaría a Perón, agregaría a Evita. Es Son una mesa 7. grande. Esta Juana Zurduy la podríamos invitar también.
hay personajes realmente muy interesantes en la historia. ¿Qué va a decir la historia de los años recientes argentinos? Han sido años muy intensos, muy intensos. Yo creo que han sido años muy decisivos, muy decisivos, sí, sí. Creo que va a ser con personajes y situaciones muy contrastadas. Va a ser interesante, sí, sí, una historia, una etapa muy interesante de investigar, ¿no? Y sobre todo con toda la proyección al futuro, ¿no? Este programa se llama Cada Noche. Sí. ¿Con qué sueña cada noche antes de ir a dormir? Yo tengo un pensamiento básico de gratitud, es como un pensamiento... yo agradezco mucho la gente que me rodea, he tenido una familia maravillosa, sigo teniendo hay 5 hijos espléndidos, una mujer deliciosa, una gran compañera, amigos espléndidos, me gusta lo que hago, lamento que alguna vez terminaré de hacer todo esto. Pero gozo mucho también, por ejemplo, en este momento hay una obra mía que se llama Quinto Round, ahí en Timbre 4, que es un teatro muy prestigioso en el OFF, y me gustan mucho los proyectos teatrales por la situación grupal que se genera, ¿no? Y en tiempos de crisis como la actual, el teatro es un buen lugar para refugiarse. Aparte de que es un lugar de creatividad y demás, la gente que está en el teatro es una gente, nadie está ahí para ganar plata. Es toda gente más bien que se hace teatro, sobre todo en el teatro off, ¿no? En teatro independiente, pero también teatro comercial. El teatro comercial tampoco se gana dinero. Y hay gente que está ahí por cumplir con una pasión, con un sentido de la vida, casi diría, ¿no? Así que en este momento lo que a mí me cuida un poco del sentimiento tan oscuro de la crisis es estar haciendo estas cosas, refugiado en el afecto, refugiado en el sentido de la vida, en las condiciones, eso me gusta.